continuar entonces con el tema. Voy a hacer un refuerzo rápido de lo que era sinusitis y el tema que no se pudo exponer bien en la otra clase. ¿Ya? Pero vamos a entrar primero con esto. Ya. Continuando entonces con la anatomía radiológica de la serie de senos paranasales, les había dicho ya para varias clases que existen diferentes proyecciones para hacer el estudio de estos. Entre las principales, chicos, por favor. Entre las principales proyecciones que hay para radiografía están la proyección de Batters, la de Caldwell y lateral. Ustedes cuando tengan una patología de senos paranasales y quieran pedir algún estudio radiológico, el primero que deben pedir es obviamente radiografía con estos tres tipos de proyecciones, ya sea Batters, Caldwell o lateral, ¿ya? Entre la proyección de Batters es la conocida occipito mentoniana. No avanzamos esto, ¿verdad? Sí. Eso, la de occipito mentoniana avanzamos al principio. Ya. Entonces, esta proyección de Batters, también conocida como occipito mentoniana, es conocida así porque, si pueden ver ustedes acá en la imagen, la parte que va a estar pegada al rayo, a la placa radiológica va a ser el mentón, y donde va a incidir el rayo es occipital. Entonces por eso es occipito, porque incide el rayo a nivel occipital y se trasluce a nivel mentoniano, ¿ya? Esta tiene una angulación de 40 grados específicamente, pero tiene variaciones. Hay una que es una variación de 30 grados, que después la vamos a ver. Entonces, la proyección para radiografía se ve de esta forma. Esta nos va a servir para valorar óptimamente lo que son los senos frontales, principalmente, como pueden ver aquí. Toda la neumatización de los senos frontales, obviamente de ambos lados, ¿verdad? Y no muy bien nos hace una valoración de los senos maxilares. ¿Por qué? Porque al estar en 40 grados y al tener esta posición, el paciente, nosotros vamos a tener una interposición de la anatomía, ¿ya? De las otras estructuras anatómicas que están en la cara, y es por eso que la neumatización no se ve de buena forma, como pueden ver acá, ¿ya? A diferencia de otras proyecciones que se la ve bien. Pero igual, obviamente, nos sirve para valorar ya sean senos frontales en su máxima extensión, toda la neumatización, y senos maxilares, ¿ya? Acá, si les muestro esta imagen que se ve bien, muy bien allá, ¿qué pueden ver? ¿Qué me podrían describir en la imagen? Falta pieza dentaria. Sinusitis en el seno derecho. Tiene un engrosamiento A ver, ¿en qué seno? derecho. ¿Pero cuál seno? Frontal, maxilar. maxilar. El frontal también se Entonces, es esta imagen, ¿no? Ustedes cuando tengan que describir lo que es una sinusitis, tienen que describir así. Hay aumento. Chicos, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren hablar? Desde hace rato los escucho hablando. ¿Tienen alguna duda? No. Ya. Entonces, hay un engrosamiento primeramente de la mucosa del seno maxilar derecho, y hay niveles hidroaéreos. Esto es por ocupamiento, obviamente, de mucosa, que va a ser porque es una sinusitis, ¿verdad? Por eso hay niveles hidroaéreos, porque hay ocupación de la neumatización del seno maxilar. Entonces hagan esa descripción siempre, ¿ya? Si yo les muestro una imagen, no me digan hay sinusitis en el seno. Tiene que ser primero qué seno maxilar, en qué lado y cuáles son las características radiológicas que pueden ver. Sí, también hay una desviación del septum nasal, ¿no? Y obviamente hay piezas dentarias faltantes. Ok, entonces, ¿cuál es la otra proyección que les decía para seno paranasal? Es la de Caldwell o la frontonasal, que es diferente a la de Batters, porque el rayo va a incidir por atrás y la parte que va a estar ocupada o que va a estar en el rayo, en la placa radiológica, va a ser frente y mentón, una parte, ¿no? Pero esta es frontonasal. Va a tener una angulación de entre 15 a 20 grados y nos va a servir esta para valorar principalmente celdillas esmoidales y los senos maxilares.
Como podían ver en la otra proyección de Batters, los senos maxilares se veían con interposición, de verdad, de estructuras, no se lo veía tan neumatizado. Ahora pueden ver las celdillas esmoidales bien neumatizadas y los senos maxilares bien neumatizados. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la mejor proyección para valorar senos maxilares, ¿cuál me contestaría? La Well o la frontonasal, ¿verdad? Ya, otra de las proyecciones muy importantes es la proyección lateral. Como pueden ver, una parte que es lateral, no importa si es izquierda o derecha, porque igual se va a hacer la valoración cual sea. Entonces, el rayo va a incidir de un lado y obviamente va a estar ocupado por la placa radiográfica al otro lado, ¿ya? En esta proyección lo que nos sirve principalmente, y esta es la que ocupan más los otorrinos, para hacer una valoración extensa de los senos esfenoidales, ya que estos se encuentran más posteriores, ¿ya? Obviamente sí nos va a servir para hacer una valorización de senos frontales, esmoidales, celdillas esmoidales, senos maxilares, pero especialmente esfenoidales, por el tipo de posición en la que se encuentra el paciente y el tipo de proyección, cómo va a incidir el rayo. Ok, entrando a lo que es macizo facial, que es otra de las estructuras que se tiene que valorar. Normalmente esta estructura se hace la valoración cuando existen traumas de alto impacto, se llama, ¿ya? Hay un grupo que va a exponer macizo facial, ¿verdad? Que son las fracturas de Lefort 1, 2, 3, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Entonces, los métodos de imagen, como siempre les dije, que vayan de menor a mayor, pero en esta lo que a nosotros nos importa ver en toda la estructura del macizo facial, nosotros vamos a tener que pedir una tomografía, ¿ya? Normalmente obviamente se pide una tomografía simple porque no tenemos que aquí valorar estructuras como arterias, nervios o algo más, ¿no? Lo que nos importa saber es estructura ósea. Entonces nos vamos a pedir una tomografía simple con ventana ósea, que se llama, y reconstrucción ósea, ¿ya? Esta es la TAC simple con reconstrucción ósea. Esta nos sirve para que los cirujanos puedan hacer una mejor proyección de su cirugía, los cirujanos maxilofaciales o los reconstructivos, ¿ya? Entonces, como hay este tipo de fracturas, normalmente son las fracturas de alto impacto, como les decía, son las fracturas de todo macizo facial, y son la Lefort 1, 2, 3, que el grupo que les tenga que exponer va a exponer eso. Entonces nos va a servir para ver detalles anatómicos de las lesiones, ya sean superficiales y profundas, y hacer reconstrucciones óseas, como les decía, para una mejor cirugía. La radiografía, los rayos X, es un estudio imagenológico lamentablemente muy limitado, que no nos va a dar mucho que diagnosticar, ya que todas las estructuras óseas se van a interponer al macizo facial, ¿verdad? Entonces tendría que ser una que es la de Batters, que nos podría dar una valoración de alguna estructura del macizo facial, que les decía hace rato, la de Batters es normalmente 40 grados, pero existe una especial que es occipito-mentoniana de 30 grados, ¿ya? Esas son una de las radiografías que sí nos puede dar alguna patología que sea el macizo facial, pero obviamente ya les dije que esta más nos sirve para valorar senos paranasales. Otra de las radiografías que existen y que se podrían valorar macizo facial son la lateral de cráneo, el perfilograma y la TAU, que son otro tipo de radiografías, que eso nos va a servir para hacer una valoración de fosa posterior y calota, ya si existe alguna fractura o alguna patología anatómica, entonces sí nos van a servir estas proyecciones. Ok, entonces cuando hablamos de anatomía radiológica, solamente de radiografía de Batters, para hacer una valoración precisamente del macizo facial, lo que hacen los imagenólogos es trazar unas líneas a nivel de las estructuras anatómicas de cara, ¿ya? Estas líneas son trazadas de forma ininterrumpida, como pueden ver, ¿verdad? Son dos líneas, la superior y la media, que son las llamadas líneas de McGregor-Campbell, que nos va a servir para hacer un diagnóstico si existe alguna fractura en el tercio superior. La otra, que es la de abajo y que se proyecta aquí de otra forma también, es la línea de Rogers o la de Dolan, ¿ya? Esta, la que pueden ver que está en líneas punteadas, es la línea de Dolan más la proyección, perdón, la línea de elefante de Rogers.
¿Por qué se hace este diagnóstico o esta valoración? Se pueden ver, parece un elefante, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos algún tipo de fractura que se llaman las fracturas en tripoide, vamos a ver una distorsión de la trompa, especialmente de esta imagen que se puede proyectar como un elefante, y esto se va a dar por fracturas aisladas o que falta algún fragmento. Es un fragmento libre normalmente de los arcos cigomáticos, ¿ya? Estas son muy evidentes y por eso se hace este tipo de línea. Y el trauma de arco cigomático se valora por la integridad de las líneas de McGregor, que ya les decía que es la superior y la media, y o la lateral o inferior de Dolan, que forma la imagen de elefante, ¿ya? Este es otro tipo. Entonces, trauma de arco cigomático y las fracturas del tripoide. Aquí, macizo facial. Vean bien las dos imágenes y díganme qué es lo que pueden ver. ¿En cuál de las dos imágenes? Porque no son iguales, ¿no? Está distorsionado el elefante de Roger. ¿Qué más pueden ver? ¿Podría ser niveles hidroaéreos? Como una sinusitis en la imagen, en la 2. No, no se ve. ¿Dónde la fractura? Ya, pero ¿en qué parte? ¿En qué estructura? Entonces, en la primera imagen, que es esta, podemos ver una fractura de arcos cigomáticos izquierdos. Acá se ve bien la falta de la integridad de la línea o la imagen del elefante de Rogers, ¿verdad? Acá podemos ver una continuidad de la línea, se ve simétrico toda esta estructura, pero si hacemos una comparación con esta, no hay simetría, ¿verdad? Está asimétrico, está discontinua, y obviamente aquí falta la imagen de la trompa de elefante, ¿ya? Entonces esta es la fractura de arco cigomático. Y acá podemos ver fractura bilateral de los pisos orbitarios de ambos lados porque no hay integridad, no se siguen las líneas. Y además hay fractura de mandíbula, ¿no? Pueden ver en esta parte. Ya. Entrando a lo que es oído medio e interno. Obviamente, oído externo no se hace una valoración imagenológica porque eso se lo hace con el examen físico, ¿no? Entonces, cuando hablamos solo de oído medio e interno, los métodos específicos de estudio van a ser principalmente la tomografía y la resonancia magnética, que hoy en día son los más utilizados. Ya no se usa la radiografía porque existía una proyección de Schuller, que se llamaba antiguamente, que nos daba una leve imagen o una imagen muy distorsionada de lo que era oído medio, ¿ya? Lo que más se estudia es oído medio porque es la parte estructural anatómica del oído donde más patologías podemos encontrar, porque no nos olvidemos que en oído medio tenemos más estructuras, ¿verdad?, que en oído externo y oído interno. Entonces, el método de elección para hacer el estudio principalmente va a ser la tomografía simple, ¿no? En este caso, en oído medio, tendríamos que pedir una tomografía con reconstrucción de la cadena de los huesecillos del oído, porque saben bien anatómicamente que tenemos 3 huesos importantes en oído medio, ¿verdad? Entonces, pedimos esa reconstrucción si existen traumas de alto impacto que tengan que involucrar oído medio o interno, ¿ya? Entonces, pedimos tomografía simple con reconstrucción de cadena de huesecillos, ¿ya? Y acá podemos ver esta reconstrucción, que es esta parte. Toda esta estructura que podemos valorar acá, donde se ve agrandada, es oído medio. Si yo les mostrara esta imagen de tomografía, ¿qué corte es este? Axial. Es un corte axial. Ya, y cuando hacemos una radiografía, una resonancia magnética, normalmente esta solo nos hace una valoración de tumores, ¿ya? O sea, si nosotros queremos solo valorar estructuras blandas, podríamos ver una resonancia magnética, ¿ya? Ahorita.
la resonancia magnética para ver tumores y para ver algún nervio craneal que esté involucrado en alguna patología, ¿ya? Como ya les dije, la radiografía que está en desuso es la de Schuller. Okay, entrando entonces a la anatomía radiológica, cuando pedimos un TAC, ya sea coronal o axial, en este caso va a ser una de proyección coronal. Entonces, ¿qué estructuras anatómicas tenemos de afuera hacia adentro? Primeramente, el oído externo, como les decía, el oído se divide en tres partes importantes. El oído externo está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, ¿ya? Su límite con el oído medio va a ser la membrana timpánica. Cuando ya hablamos nosotros de oído medio, hablamos desde la membrana timpánica y los tres huesecillos que se encuentran, martillo, yunque y estribo, y los músculos respectivamente de cada uno, agregando a esta estructura la trompa de Eustaquio. ¿Cuáles son sus límites de esta área, de esta estructura? Límite medio con la ventana redonda y la cóclea. El techo va a estar conformado por la fosa cerebelosa medial, inferiormente por la vena yugular, de forma anterior va a estar limitado por la arteria carótida y la tuba auditiva, y de forma posterior con el mastoides y el nervio facial, ¿ya? Les decía entonces que es una estructura más estudiada porque tiene mucha anatomía, ¿verdad? Entonces es donde más posibilidades de alguna patología pueda ocasionarse en esta parte. Entonces, cuando hablamos nosotros de oído medio, tenemos la estructura del laberinto, que es una estructura de tipo membranoso y va a estar conformada por el vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares, que son estos, ¿verdad? Entonces, nosotros al pedir una tomografía de corte coronal, normalmente nos va a dar este tipo de imagen, y aquí se va a proyectar todo lo que es oído medio. Y aquí pueden ver yunque, martillo, la cóclea y la membrana timpánica como el límite con el oído externo. Pueden verlo, ¿verdad? Diferencia en las estructuras. Ya. Esto es muy diferente al corte que teníamos anteriormente. El anterior era coronal, este es de tipo axial. Pueden ver la diferencia entre una y otra. Esta es coronal y esta es axial. Igual, lo que nos va a pedir que es esta, el corte, y está aquí de forma agrandada. Aquí podemos ver el yunque, martillo, la cóclea, parte del oído interno, el vestíbulo y las demás. Otras celdillas esmoidales. Entonces, las principales indicaciones para hacer una tomografía o para valorar lo que es oído medio interno, primeramente con una TAC simple, ya sea en corte coronal o sea corte axial, vamos a hacer pensando que hay una fractura del temporal, si hay una pérdida de audición del paciente, otoesclerosis, o para hacer evaluaciones prequirúrgicas para hacer implantes cocleares. Es por eso que se pide normalmente un estudio imagenológico de oído medio interno. Si nosotros vamos a pedir una tomografía contrastada, tendríamos que estar pensado en colesteatomas, evaluación de tumores, como pueden ver, o evaluación de infecciones recurrentes. Ya, esto es una meningioma. Entonces, existen principales indicaciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber si es una TAC normal, una TAC simple o una TAC contrastada, en qué estamos pensando para poder pedir esto. Bueno, hasta aquí es todo lo que yo les tenía que dar, ¿no? Ya los grupos que tenían que hacer lo de sinusitis y la otra parte de lo que me hicieron.